buenas tardes, amigos de 2x3 en TV, amigos y amigas. Así es. Porque son hombres y mujeres y por qué no niños. ¿Cómo están? Doris, ¿y tú? Muy bien, gracias, Altagracia. ¿Y tú? Yo estoy bien, bueno, no soy agraciada con cambios en el gobierno, ¿No ni te con nombraron? puestos, no me nombraron en nada, pero estamos aquí dispuestos y dispuestas a dar la pelea como cada día para lograr tener mejores y mayores contenidos dedicados a ustedes. Sí, estos contenidos educativos que siempre repetimos, vinculados siempre a nuestra área de la salud, que es un área primordial. El presidente en su discurso de toma de posesión, vamos a decir así, habló de la salud, quizá no a los niveles que la gente quería, pero por lo menos reconoció que se necesita más inversión en el sector salud, tocó el tema de las emergencias. El tema de las emergencias, Sí. Que fue un tema que explotaste tú en su momento Que y yo sí, misma en otra ocasión. Exactamente, que hubo grandes publicaciones con relación al problema de las emergencias en nuestro país, donde las personas acuden a los centros de salud en busca de atención de emergencia y se encuentran muchas veces con muchas trabas. Así es, el presidente prometió además que en este cuatrienio que comenzó hoy realmente, Sí. ¿no? Comenzó la pasada La semana, pasada 17. semana, sí. Exactamente, pues que se va a afiliar durante ese periodo el 90% de la población. En la actualidad, dice el mandatario, un 70% de la población ya está en la seguridad social. Sí, es un paso importante porque recuérdate que cuando inició el Sistema Dominicano de Seguridad Social, uno de sus primeros capítulos es la universalidad. Y realmente no se ha logrado, se ha avanzado, se habla de un 70%, tal como tú lo dices, y el presidente dice que se busca llegar al 90%, sobre todo incluyendo a toda la población de escasos recursos económicos. Ellos dicen que en ese aspecto se ha avanzado más, que es la que se afilia a SENASA, porque pertenecen al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Así es, una salida que se está por buscar, porque de hecho está en el acuerdo que firmó el gobierno con dos grupos de gremios hace unos días, es la de que los pensionados, que es una gran inequidad de la República Dominicana, de una gran deuda que se tiene con los trabajadores, que la gente que se pensione pueda tener un seguro. Obviamente será cotizando para el SENASA. Sí, eso es muy importante. Realmente una de las grandes limitantes y de los grandes problemas que tenemos los trabajadores dominicanos es la falta de una buena pensión, de una pensión que te permita disfrutar cuando tú terminas tu vida laboral. Recuerda, y siempre me llama la atención, que en los países europeos, países avanzados, la gente cuando se pensiona disfruta, sale a visitar playas, a conocer países. Aquí, lamentablemente, cuando las personas se pensionan, los pocos que reciben no le alcanza ni para su medicina. Sí, recordé con todo esto un trabajo que hiciste antes de irte de vacaciones sobre justamente eso, que cuando la gente necesita un seguro, no recuerdo cuál era el título exactamente, Sí. pero cuando la gente necesita descansar, entonces no tiene seguro, que es la etapa cuando llegan las enfermedades. Las enfermedades. Es decir, después de los 60, 65 años comienza la carga por un asunto de hasta de generación de tu propio cuerpo. Por supuesto. Comienza tú a necesitar un seguro médico, a visitar especialistas, entonces no tienen un seguro para que te revisen la salud. No tiene. Creo que si se logra aquí avanzar en eso, y vemos que con los acuerdos que se han firmado con gremios de la salud, dentro de ellos no está el Colegio Médico Dominicano, se ha establecido pensión con el último salario, que era una de las demandas que se tenía, y asegurándole su seguro de salud. Todo eso, por supuesto, todos los acuerdos a los que arribó una cantidad de 21 gremios, de los 23 que formaban parte de Pana Salud junto con el Colegio Médico, ustedes saben que en estos días esos gremios han pasado a firmar acuerdos con el gobierno. Uno lo que espera, Doris, es que todo eso sea verdad. Que, por ejemplo, la gente pueda realmente tener una pensión digna, que tú no vayas a tu casa a tirarte como un muerto, a un mueble tirado como si fueras un tiesto. Que eso sea cierto, porque mientras tanto se habla mucho en los corredillos de los hospitales y de los centros de salud del país que el gobierno jugó a la división del colegio médico para lograr que una buena cantidad de los gremios firmaran. Con los médicos no ha sido posible y ya ustedes saben que la semana pasada hubo huelgas en la región, en Mao, en la región de Mao y en el sur del país, y para la semana próxima pues se anuncian próximas actividades. Creo que sí, que jugó a la división y logró separar los gremios. Logró separarlos.
el Colegio Médico hemos sabido siempre que ha sido un gremio firme, entre sus miembros pueden tener quizá diferencias internas. Entre ellos, pero no Entre ellos, pero hasta ahora ha sido uno de los gremios que no ha permitido división a lo interno y eso le da fortaleza. Hay que decir que son es de los pocos gremios que mantienen 125 años, cumplió la semana pasada el Colegio Médico, y es un gremio fuerte, son cerca de 30.000 médicos afiliados y 17.000 y algo del gobierno, o sea que trabajan en el gobierno. Pertenecen a las redes públicas. Exactamente, y basta con que se diga hay una huelga decretada para los médicos dejar de ir. Hay que decir, señores, y esa pregunta se la hicimos los periodistas a la ministra y a los funcionarios, recuerden que esa es la pata más importante, porque las enfermeras son sumamente importantes, pero ellas cuidan a los pacientes, pero el médico prescribe, el médico interviene, opera, da de alta, es decir, tú no puedes prescindir de los médicos. Quien consulta es el médico. Es quien consulta, quien diagnostica una enfermedad es el médico. La enfermera, como tú dices, juega un papel trascendental, claro. Es verdad, entre el hospital y los demás, no solo las enfermeras, sino de los demás servidores de la salud, porque es un conglomerado. Están las bioanalistas, están los odontólogos, los farmacéuticos, todos juegan un papel trascendental. Lo que hacen es así, pero el médico es el tronco, ¿verdad? Nosotros esperamos, honestamente, desde 2x3, que el gobierno tenga la suficiente madurez, y por supuesto de la parte de los gremios también, a Sonaén, de nuestra amiga Francisca, Peguero. Está ahí Peguero, que esos gremios también tengan junto con el gobierno la interesa de sentarse. Sabemos que es remiendo, porque nadie está transformando nada en este país. Remiendos al sistema, de poner esos parches al sistema y sentarse a conversar de verdad, sin esas triquiñuelas de que yo ando tratando de engañar a y yo trato de zafarme por debajo. Yo pienso que el gobierno conoce la trayectoria y manera de ser del doctor Waldo Ariel Suero y de los médicos en sí, y no es verdad que ellos van a dejar esa lucha. Entonces, que ojalá pueda firmarse ese acuerdo que se está por firmar o que se quiere firmar y definitivamente llegar y ponerle ese buen parche al sistema. Bueno, muy bien, Altagracia. Vamos a una pausa, regresamos un momentito para que sigamos conversando sobre esos temas. Perfecto, volvemos ahora. Gracias por continuar en 2x3 en TV y damos paso a nuestra entrevista del día, hoy con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier y un experto conocedor en temas de seguridad social y de salud. Doctor Severino, bienvenido, gracias por acompañarnos. A ustedes, son mis amigas. Te queremos. Ya no me invitan, pero bueno, seguimos. Siempre te tenemos hace presente. Mucho ya ni los cumpleaños celebramos. Sí. Lo vamos a hacer. Con el doctor compartimos una historia de muchos años, la verdad. Sí. Doctor, hay un montón de expectativa en el mundo de la salud a raíz del recién discurso del presidente Danilo Medina, unos acuerdos que se firmaron entre el gobierno y una parte de los gremios. Hay como una efervescencia, una incredulidad por un lado. ¿Qué es lo que a su juicio está sucediendo en el sector? Bueno, yo pienso que el presidente mandó varios mensajes. El primer mensaje que mandó, que lo leí en letrita pequeña, es el tema del hospital autogestionario. O sea, por primera vez en un discurso se refleja lo que yo considero que es la estrategia en términos de política de salud fundamental del Estado dominicano en los gobiernos del PLD, que es la privatización total de los servicios de salud. O sea, con ese discurso evidencia la situación actual que tenemos, de pobre inversión. Por eso no dijo nada de cumplir con la estrategia nacional de salud, que dice que para el 2017 había que invertir un 3.04% del Producto Interno Bruto en salud. Estaríamos hablando más o menos 117.000 millones de pesos. ¿Cuánto se invierte ahora mismo, doctor? Bueno, es que uno nunca sabe, porque son 45.000 millones de pesos en términos reales. El presupuesto de salud pública es 62.000 para este año. Estaríamos hablando de más o menos 1.68. Pero ¿de eso cuánto se invierte? Sí, en verdad son 45.000 millones. Porque los otros son para agua. De los cuales son agua y otra transferencia. Y en lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud,
que la atención directa a la persona son apenas 23 mil millones de pesos. Entonces, cuando el presidente habla de autogestión, ¿tú entiendes que es camino a la No, privatización? el hospital autogestionario es un hospital privado. Porque es autogestión, estamos Claro. hablando de hospitales como el Ney Aria, como el... No, él fue categórico. ¿Qué dijo? Al hospital, vamos hacia el hospital autogestionario. Voy a fortalecer la autogestión hospitalaria. Obviamente eso es lo que le dicen al presidente, que por Bueno, ahí es que pero va te la cosa. manda un mensaje claro desde el punto de vista de la estrategia de los técnicos. ¿Por qué? Se supone que el presidente que no sabe de salud se orienta por un conjunto de elementos estratégicos que le diseñan sus técnicos. Entonces, a mí me llamó mucho ese elemento. Naturalmente que con esta estrategia que plantea en el discurso, uno dice, ¿por qué no habla de que va a aumentar el presupuesto en salud? Cuando todo el mundo sabe que estamos pasando por una calamidad extrema. Extrema. Yo estoy hablando de 56 hospitales interrumpido su funcionamiento, y decir que eso es para algún día. Dice que el hospital no es un centro de atención para el gobierno. Severino, pero para ser eficiente, un hospital de autogestión, vamos a retomar el tema, ¿se lograría si toda la población universal está afiliada a un aseguramiento en salud? ¿Sería bueno o malo? Es que en el esquema actual no es factible, porque un afiliado al régimen subsidiado son 2.600 pesos. Con eso no se atiende a nadie. Pero no le dan cobertura en los hospitales Sí, de autogestión. te dan cobertura porque hay un hospital subvencionado con 23 mil millones de pesos en este momento, que incluye nómina, más la famosa subvención que varía de un hospital a otro. Pero si tú dices que el hospital va a vivir de lo que le entre por aseguramiento, tú estás diciendo que el SENASA, nadie le va a vender servicio a SENASA por una consulta por 100 pesos. Porque es menos incluso lo que le paga. Claro, el SENASA no paga nada, pero se asume que ese paciente tiene un aseguramiento en alto costo, que es una ganancia, y que se atiende al hospital en las mismas condiciones que el que no tiene seguro, un hospital gratuito y abierto. La histórica subvención del Estado a los hospitales, los 178 hospitales. Bueno, 168 hospitales, como sí. hospitales. Sí. Entonces, en ese modelo que está proponiendo el gobierno, ¿desaparecería? Entonces sería que el hospital tenga que buscársela a sí mismo para poder subsistir. Bueno, recuérdense que hay yo asumo que andan por ahí. Hay una ley, que es la ley 123, que dice que los hospitales le van a facturar a las ARS. Por ahí tendrían algún nivel de entrada. Segundo, y la gran preocupación, si esto entra en contradicción con la disposición del primer año del gobierno del presidente Medina, que eliminó la cuota de recuperación con la cual todos estuvimos aplaudiendo. Y si ahora entraríamos de nuevo, que al que no tenga el seguro, tendría que pagar. Eso es una cuota. Claro. Es una cuota. Una cuota. Entonces, a uno le llama la atención si es que estamos regresando. Es decir, después de una medida que todos estábamos aplaudiendo, porque todo el mundo sabe que el principal obstáculo para acceso es distancia en este momento, ausencia del servicio, es decir, hay muchos servicios que no están en los hospitales públicos y la gente no puede acceder si no tiene cómo comprarlo. Perfecto. Y tú lo compras o con el SENASA o con tu bolsillo. Si tú te tienes que hacer una tomografía o una resonancia y no tienes seguro de SENASA, no te la puedes hacer si no tienes dinero. Entonces, hay un elemento de dificultades de acceso por la incompetencia hospitalaria. O sea, el hospital no tiene las herramientas tecnológicas con que garantice que ese que no tiene el seguro se pueda hacer sin dinero. Y entonces tendríamos el otro elemento que se le agregue ahora, que el que no tenga el seguro tiene que pagar, entonces entraríamos de nuevo a una etapa regresiva, a lo cual nosotros pensábamos que habíamos ya como superado esa etapa de la historia de la medicina en la República Dominicana, de que la gente sin dinero, bueno, ustedes lo saben porque ustedes tanto lo tienen en el hospital, hay gente que apenas consigue el pasaje para llegar. Así o sea, la distancia donde vive el pobre, donde está el hospital, es tan dura ante la ausencia de un primer nivel de atención de calidad, que la gente diga, bueno, yo en Guachupita, ya en el fondo, en la orilla del río, tengo un centro que me hace una sonografía, que me hace un hemograma, que me hace una radiografía. Eso no existe. La gente tiene que ir obligatoriamente al hospital
por la mayoría de las cosas. Otro punto, doctor, que vi que el presidente tocó en su discurso de toma de posesión fue lo de las emergencias médicas. ¿Eso es parte, la situación de las emergencias, es parte quizá de esta misma situación que usted decía al principio, 56 hospitales en esta y falta de recursos? Bueno, es que cuando el presidente habla de la emergencia, yo asumo que está hablando dos componentes. Primero el 911, Él lo citó. que es lo que es un avance. O sea, yo creo que nadie puede decir que el 911 no es un avance. Ahora, lo que ese 911 tiene que estar acompañado de un centro de salud con capacidad para atenderlo. Para dar respuesta. Lo que no puede ocurrir lo que está pasando hoy, que el 911 funciona, pero llega al Morgan o al Padre Villini a hacer fila para entrar. Así es. Porque eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, que un paciente transportado en una ambulancia esté esperando oportunidad para entrar, cuando en toda parte del mundo esa ambulancia debe entrarlo inmediatamente. Entonces, bueno, el 911 está bien, pero tiene que entender que el receptor del 911 es el hospital. Hay que trabajar ahí. Ahí hay que trabajar con capacidad. Por eso, lo que a mí me habían preguntado, digo, bueno, yo no sé si yo tengo expectativas, pero lo que si alguna tengo es que el presidente diga que va a cumplir con la Estrategia Nacional de Salud y que va a hacer todos los esfuerzos del mundo para disponer del 3.04% del Producto Interno Bruto para salud. Porque yo les garantizo a ustedes que si dispone de eso, aquí la gente no tiene que andar pidiendo. O sea, que lo primero es los recursos, que tiene que disponerse. Mire, para con 36.000 millones de pesos que registra la Seguridad Social, más 117.000 que ponga el gobierno, miren señores, con 150.000 millones de pesos. Pero aquí tenemos el plan básico que usted quiera. Aquí ya no hay problema de la gente andar pidiendo. Ahora mismo vengo yo de una pobre doctora, una rifa porque se le acabaron los cuartos. Una ginecotetra del Central, hizo una leucemia, se le acabaron los cuartos y ahora hay que estar pidiendo. Sí, es así, ese es el drama. Ahora mismo me dice un residente mío, juégueme 2 boletos, doctor, porque estamos en una rifa buscando dinero para el trasplante de médula. No, y hay que decir, doctor, que con relación al tema anterior que tocaba Doris, que todavía frente a los hospitales dominicanos la gente pide, justamente por el problema del acceso, pide para tomar una guagua, para tomar... Y para hacer ese estudio que no lo puede tener, y para acceder a medicamentos. Cada vez que uno ve estudios, lo que está pasando en los países pobres, uno dice es inaceptable lo que está pasando. O sea, tú, en el caso de nosotros los cardiólogos, la hipertensión, los países pobres tienen más prevalencia de hipertensión, menos conocimiento de la gente de que es hipertenso, y menos personas tratados y controlados. Doctor, existe un grupo de técnicos que son los que están asesorando, como decía usted hace un ratito, al presidente de la República, que son los que están alrededor de la ministra, alrededor, que vamos a tocar ese tema ahorita, de lo que es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Esa gente tiene un concepto neoliberal de la salud? ¿Tienden hacia eso? ¿O cuál es el concepto? Que son gente conocida, doctor Chanel, el Nelson Rodríguez, gente que ha jugado un papel. ¿Están errados en el concepto de lo que es una salud para todos o cómo es? Bueno, uno no sabe, porque el problema de República Dominicana es que los políticos se adaptan. El político dominicano es muy común a defender el salario y muchas veces aprueba líneas aunque no esté de acuerdo, porque su salario está por encima de todo. Ustedes saben que lo poco que hay aquí de salud pública no es ni siquiera por línea estratégica del gobierno. Ustedes lo saben, porque ustedes, por ejemplo, el SENASA no es una obra del gobierno, el SENASA es una obra de todos nosotros. Incluyéndonos. ¿Me entiendes? O sea, el SENASA, el gobierno ni siquiera sabía que eso podía existir en la vida. El SENASA es una determinación del sector que estaba enfrentando la privatización y obligó a que existiera un seguro público. Y demuestra que se pueden hacer las cosas. Y vemos que sí puede funcionar. Y nosotros fuimos más lejos, entrando en contradicción con nuestro propio interés, porque los médicos vivimos más de la medicina privada que de la pública. Sin embargo, nosotros preferimos que el artículo 31 estableciera que todos los empleados públicos iban para el SENASA. Es decir, nosotros apostamos al SENASA. Lo construimos, pusimos el nombre y apostamos con el artículo 31 a que el Estado Dominicano tiene capacidad para gestionar de forma adecuada y con menos externalidades negativas que un seguro privado. O sea, el problema es, entonces, en relación a la pregunta, que toda esta gente que está metido en el sector salud, y uno habla con Chanel, yo no estoy muy convencido de Rodríguez Monegro, pero de Chanel sí, porque Rodríguez Monegro no conoce bien su ideología, pero de Chanel un poco más. Y parecen ser defensores de lo público.
Ahora, ¿hasta dónde están dispuestos a chocar? Porque uno de los principales problemas que tiene esta sociedad es que la gente no quiere perder un empleo, porque tú no encuentras otro. Y si es de un nivel alto, usted puede estar seguro, en estos tiempos hay gente que está gritando en el gobierno. Pero cuando usted se gana 300,000 pesos como ministro. Y se lo quitan de repente. Y se lo quitan. Sí, Lo estoy diciendo. claro. Eso es un golpe, porque aquí no hay forma de que usted consiga en el sector privado 300,000 claro. pesos. No, es verdad, Ni es muy 200. difícil, muy difícil. Entonces, cuando tú tienes un país donde no hay fuente de empleo que tenga acorde con esos cargos importantes que hay en el gobierno, pues la gente se arrodilla, la gente se hipoteca, la gente hace de todo para que no lo quiten. Para preservar el Para puesto. preservar el empleo. Por eso uno dice que esta sociedad, hasta que nosotros no logremos avanzar en una sociedad técnicamente que represente la capacidad del dominicano. Y tú digas, ustedes que son periodistas, bueno, yo no tengo problema porque si yo salgo del periódico, yo voy a conseguir un empleo, una relación pública que me va a pagar lo que yo me gano aquí. El problema es que tú eres capaz de pasarte 5 y 6 años sin conseguir un empleo nuevo. Eso Así es. es. Eso Entonces, ¿qué es. hace la gente? Que recibe todo tipo de acoso sexual, acoso económico, y humillaciones. Maltratos. Y a nivel del gobierno se da de todo ese tipo. Entonces la gente hipoteca sus ideas Su conciencia. y su inclusive. conciencia porque no puede salir del empleo. Entonces yo pienso que hay muchas de estas cosas y entonces a nivel de gobierno como que uno prefiere. Ustedes que vieron dice. que quitaron inclusive hasta las celas, desaparecieron. Yo me imagino que Chifino Eso te íbamos a esta hora preguntar. debe estar como muerto. Porque un hombre que acaba de mudar la celda. No, yo lo Sí, entrevisté y sí. me dijo que él lo esperaba y que él hasta lo había sugerido. Pero, Eso te íbamos a preguntar, la SER. ¿Estaba jugando algún no, eso hace papel? mucho tiempo que no tenía razón de existir, pero no, recientemente yo vi que se mudó. Yo no sé si se mudó al Servicio Nacional de Salud No, o a un otra edificio sede, nuevo. a otra sede. Entonces es un estado de locura. Exacto, No, lo o sea, uno que no no se entiende. coordinan las O sea, cosas. ¿cómo es que el presidente de la República lo va a eliminar por un decreto un mes después de Que estarse adquieren mudando? Bueno, conversando con el propio director, ellos tenían 57 empleados. Nosotras mismas nos preguntábamos, mi madre, ¿qué hace esa institución? Si ya se crearon las dos leyes para la cual se crearon 2 leyes y estaba ahí la Y SER. todas las últimas reformas, lo que tiene que ver con la carrera sanitaria, todo eso ha estado funcionando sin la SER. Lo cual te explica, recuerdo un capítulo de mi libro, La dispersión. Claro, un demasiado sistema puesto. disperso Sí, totalmente. sí, sí. Ojalá que toda esa gente a Chifino lo nombren su viceministro. Viceministro, imagino que lo él era viceministro y no sé si... No, ya no, porque cuando tú sí, pasas a la cuando SER... pasó ahí perdió la... No, pero vuelve, en el viceministerio. Estado con eso no hay problema. Vuelve y se le ese da su además puesto. lo nombran asesor. Nos vamos, Si hay doctor. dificultades, le dice, para el que no tenga puesto lo nombramos asesor. Doctor Severino, vamos a pedirle un momentito para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con la segunda parte de 2x3 en TV. Gracias por continuar con este programa, preparado como siempre con cariño, y seguimos aquí con este directo amigo de nosotras, ¿verdad? Sí. Que no es un invitado distante, es un amigo. Doctor, una de los cuestionamientos en estos días es, se ha decretado que se cree la red pública, la red única de salud, que la conformarían en 4 o 5 meses ya formalmente los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Usted pertenece al más emblemático de ellos, que es el Hospital Salvador Begotier, y los hospitales de la red, que conformen una sola red. ¿Qué es esto? ¿Para qué va a servir esto? ¿En qué beneficia eso a la población? ¿Es factible que se haga? Bueno, vamos por partes. ¿Cuántas preguntas juntas? Yo creo que es necesario. En primer momento, o sea, el Seguro Social, fuera de poner en riesgo que ese consejo se atreviera a vender estos hospitales. Yo para mí lo más importante, yo que soy defensor de lo público. ¿Antes que lo vendieran? Antes que lo vendieran, que el Estado se apropie de ellos, tú sabes, porque esos sindicalistas y ese sector empresarial, ustedes saben que lo venían vendiendo por pedazos. Sí. Vendieron toda la parte que tenía que ver ahí con... Y ahogados totalmente. Ajá, Esos o sea, no hay hospitales. dinero, pero habían venido vendiendo cosas. Y que lo vendieran a precio de vaca A muerta. precio de ¿no? vaca muerta para ellos mismos comprárselo y entonces luego nos Ponerlo quedáramos a sin funcionar. pito y sin flauta.
Yo creo, apoyo, estoy de acuerdo, lo he dicho más de una vez, con que los hospitales del IDCS pasen a la red pública como primer elemento. Segundo, aumenta la capacidad asistencial en el ministerio. Es decir, ahora tenemos más hospitales. En algunos hay repetición, como en el caso de La Romana, San Pedro de Macorís, Sí, dos grandes. Barahona. La Vega, Barahona. O sea, hay muchos lugares, San Francisco, San Cristóbal, San San Francisco. Hay muchos lugares que tenemos más de una opción. En algunos es la única opción casi que hay, en algunos. Pero entonces, en el caso de la capital, a nosotros nos alegra porque el día que yo vea que los pacientes pueden ir al Hospital Salvador Begotier sin tener que pagar, eso para mí va a ser una alegría grande. Ahora todo el que no tiene seguro SENASA o es salud segura, en el Gautier tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Qué aportaría aquí en Santo Domingo, que es donde está el gran Bueno, cúmulo? después tenemos dos hospitales, Tres. el Félix Tres. Goico, bueno, me ¿Con la refiero, maternidad? y la maternidad serían 3. Sí. Ustedes saben lo bien que sería que esa maternidad que está vacía, ahora empiece a cerrada recibir prácticamente. De las mujeres de la pacientes Altagracia. de esas mujeres de la Altagracia y de los Minas que siempre viven full. Que están congestionadísimas. Congestionadas. O sea, es un desagüe bastante importante y de acceso que tenemos que celebrarlo. Y desde hace tiempo, el gobierno es quien paga todos los gastos del Seguro Social. Y el personal. Para que doctor. ustedes tengan una idea, Salud Segura, que era la ARS donde entraba dinero a los hospitales, solo aportaba 14 millones de pesos al mes. La nómina solamente era 233 millones. Ay, imagínate. Es decir, que el gobierno le estaba financiando al IDCS con 3.000 millones. No le está financiando porque la ARS sigue ahí. Sí, pero le está dando 3.000 millones todos los años al Seguro Social para que sobreviva. Esa ARS la van a eliminar No tienen por qué eliminarla. Puede y pasar al seguir. SENASA, me han dicho a mí. No, eso no puede porque eso es por ley. O sea, no tiene, O sea, que ella ella se va a puede caer seguir. sola, ella va a caer sola. Porque supongamos yo que tiene pocos afiliados, además. No, ya tú sabes, tiene que tener 60.000. como 60.000 afiliados ahora mismo. Pocos. Eso viene en descenso, eso se va a caer solo. No hay que desaparecerla. No, eso se va a caer por forfil. Y los temores, doctor, de los gremios, la mayoría de los gremios de la salud, de que se pierdan los derechos adquiridos de los trabajadores del IDCS al momento de conformarse esa red única. Se entiende que no hay razones No, para porque- eso. no, Primero porque hay se acepta la doble pensión en la Ley de Seguridad Social. Ah, perfecto. Segundo, aquí el horario está muy establecido. Entonces, si tú tienes 2 tandas y ya hay acuerdo de que tú vas a hacer una sola tanda en un lugar, yo no veo por qué. Unificación. Siempre vamos a perder. Siempre vamos a perder cuando se producen este tipo de fenómenos. Hay gente que le va a afectar porque dependen estrictamente de eso. Y habemos otros que estamos dispuestos a que eso se pierda. Entonces, se pasaría esa parte de los hospitales, pasan porque ya hay un decreto, a la red pública. Y entonces las otras instituciones, porque el Seguro Social es una institución con otras. No solo hospitales, recuérdate que la ley nada más habla de hospitales. Perfecto, Ya pero todo bueno lo que que- tiene que ver con ARL sigue ahí, estancias infantiles sigue ahí, y todo lo que Porque tiene todas se manejan independientemente. de manera ¿verdad? independiente son Sí. consejos independientes. Consejos o sea, independientes. Y el seguro seguirá gestionando las pensiones de los afiliados al seguro que van a pasar a Hacienda. O sea, que el seguro se va, y ustedes saben que tiene el seguro de autogestión. O sea, que el seguro se queda con 4 empresas, que con el tiempo eso va a ir desapareciendo y se va a quedar estrictamente ARL, porque uno inclusive empieza a mirar cómo se cogió el presupuesto de educación para hacer escuelas o estancias infantiles. Y tú dices, bueno, pero ¿a quién la va a administrar? ¿La Seguridad Social o el gobierno? O el gobierno, Sé que aquí exacto. hay siempre una duplicidad de cosas. Una duplicidad. Sí, Porque tú perfecto. dices, ¿para qué que en la escuela hay una estancia infantil? Cuando la estancia infantil debe estar vinculada con A la empresa. a la empresa. Y usted lo que tiene que crear es escuela, ¿cómo se llama? La escuela de los primeros años. Son estancias en realidad, son Bueno, pero no se deben El llamar nivel estancia, inicial. el nivel inicial, debe ser escuela de nivel inicial, porque una estancia infantil ya está en la Ley de Seguridad Social y genera confusión. Sí, es para los los trabajadores. los trabajadores, Entonces, los afiliados al sistema. Uno ya hablar de estancias infantiles en la propia constituciones del ministerio, decir qué son. ¿Entiendes? O sea, que debe, porque una cosa es el nivel inicial que esté yo trabajando no esté. Exacto. Mientras que las estancias infantiles es para la madre, Ujú, y el beneficio. o sea, la madre que está cotizando reciba El cuido, el digamos. cuidado de su bebé hasta las 5 de la tarde. La escuela de primer nivel te la pueden poner hasta las 2 de la tarde, hasta las 3, y la mamá irlo a buscar. Pero es que cuando se trata de laboral,
entonces el periodo de estancia es mucho más largo porque hasta que la madre llegue. Inclusive debe funcionar de acuerdo a la característica del trabajo de la madre, pues si la trabajadora lo que está es en horario de la tarde, debe estar hasta tarde. Es decir, sí, debe ser elástica. Es decir, que una estancia infantil tiene otra característica. Y que está definida. Como claro, en la propia ley. Entonces, doctor, ¿cómo hacer funcionar entonces? Estamos hablando de la situación que se encuentran los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Los del IDCS no tienen una mejor cara, ¿verdad? ¿Cómo hacer funcionar? Está mejor. Están mejores. ¿Cómo hacer funcionar, doctor, entonces, eficientemente? Eso toda esa gran cantidad de hospitales. El Estado aquí no funciona por dos cosas. Yo creo que lo he dicho con ustedes en más de una ocasión y lo vuelvo a recordar ahora. El problema del Estado dominicano es que es un Estado con falta de calidad profesional. O sea, cuando usted tiene una gestión, puede ser hospitalaria o puede ser del Ministerio de Salud o del Servicio Nacional de Salud, que no tiene calidad. Ustedes saben lo que es calidad, ¿verdad? Yo me refiero a calidad. Si yo voy a tu casa, ¿cuál es la calidad de tu atención? Tú puedes decidirme, teniendo posibilidades, sentarte y esperarme fuera de la casa, o tú puedes decir, entra y te voy a regalar, te voy a brindar un vaso de jugo de calidad, etcétera. Un vaso de mucho agua, cariño. ¿Me entiendes? Entonces, cariño. ¿qué pasa? En República Dominicana hay ausencia de calidad en la gestión. Es decir, cuando tú le preguntas a la ministra de Salud Pública, ¿qué es lo que usted quiere garantizar en el hospital público? O al Servicio Nacional de Salud, o sea, ¿qué es lo que usted quiere garantizar? Porque ustedes conocen bien el sector. ¿Cómo se justifica, para poner algunos ejemplos, que nosotros todavía la crisis hipertensiva del embarazo, y hablamos de mortalidad materna, se trate todavía con hidralacina? Eso no lo indica ninguna guía ya en estos tiempos. Desfasado. ¿Por qué? Porque produce mucha hipotensión. Hoy lo que se usa es la Betalor. ¿Por qué no lo hay en el hospital público? Las autoridades lo saben. Lo saben, pero se supone que si tiene una comisión materno-infantil que está bregando por la mortalidad, debe estar preocupado por la calidad de la atención. Y debe conocer de todo eso. Y debe conocerlo además, porque son médicos. ¿Cómo se justifica que para atender a un niño con el avance de los ventiladores te compren el peor ventilador si quieren reducir la mortalidad? Tal vez que alguien se gane una comisión por ahí. Pero es lo que te digo, pero hace falta calidad de la gestión. O sea, si tú quieres robar, roba con lo bueno. Para bien del paciente. Un servicio y de tú calidad. Inclusive te da el lujo de si reduce la mortalidad infantil. Pues ustedes saben que la mayor cantidad de la mortalidad infantil es neonatal. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, por un conjunto de factores propios de los países pobres, una gran cantidad de prematuridad. Sí, claro. Una gran. Se entiende que de esa prematuridad aproximadamente se estima que uno tendría un día un 15% de prematuridad por concepto de todos los embarazos que uno tiene. Ahora, ¿a qué unidad de atención perinatal o neonatal va ese niño? Va a un ventilador de los peores que puede haber hoy en el mundo. Entonces no garantiza. No garantiza la calidad de la atención, porque ustedes saben que para un servicio ser adecuado, en un momento determinado en el que tú tienes una cantidad de enfermos y nosotros somos una sociedad enferma. Porque es lo primero que hay que entender, es que aquí somos una sociedad enferma porque no hay unas condiciones, como llama la Organización Mundial de la Salud en su último informe, social, económica y ambiental favorable a la salud. Y eso no hay que ser muy inteligente, no, eso se nota con pasar por todos los centros de salud de este país, públicos y privados. Entonces usted dice, si usted tiene una población altamente enferma y desde el punto de vista de usted como ministerio, porque nada de eso tiene que ver con el ministerio. Hoy se está hablando de la contaminación, la cantidad de polución, de partículas que hay en el medio ambiente, altamente productora de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedades pulmonares, etcétera. Si usted tiene un agua que genera una gran, que el presidente hasta se refirió a ella, una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales, si usted tiene un agua que por el manejo y la ausencia de agua le maneja enfermedad donde el vector se reproduce en el agua, si usted busca la hipertensión. Todos esos factores que están ahí. La hipertensión es más, nosotros tenemos la prevalencia de hipertensión más alta de la bolita del mundo. Yo acabo de leer un artículo, lo publicaron en Circulation hoy, me llegó hoy, tal vez lo están publicando en el día de ayer, donde establece que en los países desarrollados
La prevalencia promedio de hipertensión es 31%. ¿En cuánto la tenemos? Nosotros aquí? la tenemos, acuérdense el estudio de Frican, Sí. 35% Sí, casi, sí, sí. 34.7% en el estudio de Pichardo. Entonces tú dices, pero si usted tiene una sociedad enferma, eso quiere decir que usted tiene que garantizar buen tratamiento. Así Si usted es. quiere evitar la muerte. En el caso de esa población enferma, pero la otra es evitar que te llegue a enfermar. Sí, pero es que no, eso supera salud. Sí. Porque hoy en día se sabe que los factores de desarrollo y medioambiental están por encima de todas las recomendaciones que tú hagas, porque tú puedes hacer todas las recomendaciones, pero entonces todos los productores de comida rápida lo que producen es grasas, La misma contaminación. mucha sal, mucha contaminación. La gente pobre tiene que comer lo que encuentra. Lo que encuentra, la pobreza. te ¿Tú iba me a decir. entiendes? Entonces, tú dices, bueno, esos son elementos que yo puedo y son a largo plazo, porque tú tienes que tener una sociedad más inclusiva, donde el crecimiento económico vaya haciendo que la mayoría de la gente vaya. Cuando uno tiene una sociedad donde hay tantos factores eternos al sector salud que provocan tantas enfermedades, lo que se conocen como factores determinantes del proceso salud-enfermedad, que son factores en la mayoría fuera del propio Ministerio de Salud para Del salvar un sistema poco, mismo, claro. de salvar un poco al Ministerio de Salud Pública nuestra. Usted tiene que garantizar un hospital en condiciones para atender a ese enfermo. O sea que tanto la prevención como la atención deben ser de calidad, doctor. Pero eso usted no lo va a desarrollar a nosotros en un momentito porque nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en esta conversación interesante con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo y experto en materia de salud y seguridad social. Doctor, usted se refería a la necesidad de que no solamente la prevención, claro, es importante, pero el reforzamiento de la calidad de la atención, y para eso tenemos que tener centros de salud preparados. Sí, miren señores, cuando uno lee ya desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud dijo, señores, miren, la atención primaria tiene 4 componentes. Componente número 1, cobertura en aseguramiento. O sea, Exacto, la eso es Organización Mundial de la fundamental. Salud se ha inclinado por el aseguramiento como la fuente principal de acceso. Perfecto. Mira, todo el mundo te ha asegurado, la universalización. Exacto. Segundo elemento, un primer nivel de atención para mejorar el acceso. No para tener un consultorio de mala calidad, y lo dice así mismo, no es una consulta de mala calidad que ustedes van a tener ahí, como ocurre aquí con los famosos, la UNAC, con los médicos pasantes. Y el tercer elemento que dice, usted tiene que tener la calidad de la atención. Usted tiene que tener un hospital en condiciones para prestar atenciones de acuerdo a la evidencia médica científica, que dicen cuáles son los mejores procedimientos diagnósticos y cuáles son los mejores procedimientos terapéuticos de lo que disponemos para reducir la mortalidad y la discapacidad. Y el último elemento que dice, esto tiene que estar acompañado de mejorar las condiciones de vida de la gente y el ambiente. Bueno. Si usted no controla los factores ambientales, si usted no controla los factores propios del desarrollo y si usted no controla los factores económicos, o sea, la pobreza y todos esos elementos son factores que van a llevar a la gente a enfermarse. No O sea, parece entonces que eso sea para el Estado dominicano, por lo menos por ahora. bueno, pero es que tenemos expectativas de vida peores que toda parte del Bueno, mundo. definitivamente. 73 años, señores, duramos nosotros. Ave María. Cuando No. Costa Rica dura casi 80 ya. Eso es un palo la vida en Costa Rica, Sí. doctor. No, usted no se puede ir de 2x3 en TV sin que nos analice qué es lo que pasa con el Colegio Médico, la SONAEN y la Asociación de Médicos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Se han quedado estos 3 gremios y se fueron 20 o 21. ¿Qué pasa con el colegio? ¿Está en lo cierto a su juicio? ¿No lo vemos a usted muy metido en las actividades gremiales de toda la vida? ¿Por qué un grupo de médicos no está? ¿Es que Waldo está equivocado? ¿Qué pasa con eso? Bueno, miren, lo primero es que la lucha por el reajuste era lógica. 4 años, el último reajuste fue cuando el presidente Leonel Fernández. Recuérdense la gestión de Senencaba. Luego tuvimos 2 gestiones, la doctora Marili y el doctor Pedro sin reajuste. La inflación se comió todo lo que nos dieron en la época del doctor Senencaba. Entonces, o sea, no hay discusión de que el salario tenía que reajustarse para adaptarse a los nuevos indicadores de inflación. Segundo elemento, el gobierno nunca tuvo la determinación
de incrementar el salario. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ustedes analizan la situación. El colegio planteó un 60, el gobierno un 30. Cuando el gobierno se dio cuenta que el colegio estaba en un 30, bajó un 25. ¿Me entienden? Y cuando se dio cuenta que estaba muy cerca, entonces le miren, ya no ni por el 30 ni por el 25, ahora es el horario. Y ustedes que están todos los días en los hospitales saben que el horario de trabajo de los médicos, yo saqué una foto porque, señores, miren, todos los contratos de un médico establecen el horario de trabajo. Ustedes recuerdan el último concurso que se hizo aquí, fue el de 96 cuando éramos. 15 de noviembre de 1996. Horario de trabajo de 8 a 1. 5 horas se estableció en ese entonces. Los del seguro dicen todo de 8 a 12. Así que aquí hace mucho tiempo se ha establecido que el horario de trabajo es de 4 horas regular. Ahora, ¿qué dicen los contratos? Y lo tiene inclusive la propia ley de carrera sanitaria. Los médicos deben hacer guardias presencial o de llamada, acorde con la necesidad del hospital. Ustedes conocen que hay médicos aquí que trabajan 48 horas a la semana, que van a Jimaní 2 días corridos. ¿Por qué? Porque a esos pueblos la gente no va a quedarse, sino que los médicos, los directores han tenido que llegar a un acuerdo que ese médico se vaya durante 48 horas a trabajar 48 horas y a regresar. Porque no hay incentivo para quedarse allá. Tampoco, bueno, no hay posibilidad de desarrollarse por otras razones, el salario, el nivel de desarrollo de la comunidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Mire, aquí no hay médicos, excepto algunos subespecialistas muy contadas, que trabajen menos de 6 horas. Por razones lógicas. Aquí la guardia es cada 10 días máxima de un especialista. Ustedes saben que en los pueblos es diario de trabajar, pero no hay médico. Exacto. Yo trabajo en los minas y los minas más somos 2 cardiólogos. Él está una semana y yo otra de llamada. Y nosotros nunca hemos protestado ese tipo de cosas. O sea, yo lo que quiero decirle es que todos estos argumentos que ha traído el gobierno no son porque en realidad existen. Era para no aumentar. Era para poner un obstáculo a la negociación. Entonces el colegio, yo creo que hubo algunos errores en la conducción de la negociación del problema del colegio, pero hay que saber que estaba tratando con un gremio, con un gobierno que no tenía ese interés. Y el mejor ejemplo es que llega a un acuerdo con enfermeras. ¿Cuál es el acuerdo? Igualar los salarios de salud pública con las enfermeras. Eso quiere decir que hay una gran cantidad de enfermeras de salud pública que no van a tener aumento de salario. Sí, hay un porcentaje. Cuando se encontraron, para que ustedes vean la intención, que en el Seguro Social se iban a quedar sin reajuste, ¿cuál fue el acuerdo? Que le iban a dar un incentivo por 35%. Y entonces ya no hay igualación. O sea, que el propio elemento que plantearon como justificación para igualar el salario de salud pública con el de Seguro Social para no hacer lo mismo con los médicos, para no producir un reajuste, porque al final fue un reajuste que se produjeron. O sea, a la enfermera le dieron un 30% o un 35%, él dice que era un 39% en promedio. Algunas no van a conseguir nada porque tenían ya un salario igual que el de Seguro Social, y entonces en el Seguro Social terminan dándole un 35% para poder romper el acuerdo que tenían los gremios, que no era la agrupación, sino enfermería, todo lo que eran los gremios en el Seguro Social. Pero dejan fuera un actor fundamental que son los médicos. Pero que eso no nos afecta, eso no afecta a los médicos. El problema es que el colegio tiene que entender que al gobierno le da trepito que los médicos se vayan a huelga, porque al gobierno le importa la salud de la población. Entonces tiene que manejarse desde una perspectiva diferente. ¿Qué hacer entonces? Es decir, tiene que manejarse desde una perspectiva de convencer a esta población de que tiene que defender su derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la gran verdad, por encima del reajuste de salario de los médicos, que es lógico, es justo. Hay muchos médicos que dependen estrictamente de ese miserable salario. Habemos otros que no dependemos de eso, y en el gobierno lo saben. Sabemos unos 7,000 médicos, 6,000 médicos, que dependemos más de nuestros ingresos privados que del ingreso en el sector público. Ahora, nosotros estamos obligados a que un médico que gana 40,000 pesos, 35,000 pesos se le mejore el salario. Pero por supuesto, doctor, entonces, la verdad que 1.000.000 de gracias por estas aclaraciones, porque la verdad que hay mucha confusión. Esos acuerdos que el gobierno leyó y firmó se escuchaban muy bonito, pero uno sabe que hay otras cosas. Además. No, y que ustedes cuando entran a los detalles, te das cuenta que el gobierno lo que quería era aislar al colegio. Así es. Doctor Fulgencio Severino, muchísimas gracias, amigo y compañero de tantos años, por estar. Lo único que yo me siento incómodo cuando te dicen doctor. Es que... Señores, miren, ella me dicen ese.
las normas de la entrevista. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias.